Si estás viendo esto ahora, no es casualidad, es una señal. Florence Scovel Shinn descubrió que existe un momento exacto en el que la providencia divina está más receptiva a las oraciones por prosperidad. Y ese momento llega cuando estás desesperado por una respuesta rápida. Cuando necesitas dinero, no en un mes, no en una semana, sino ahora. Porque es exactamente en esa urgencia que la fe se vuelve pura. Y la fe pura se manifiesta instantáneamente. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las enseñanzas espirituales hablan sobre paciencia? ¿Sobre esperar el tiempo preciso? ¿Sobre confiar en que la providencia divina te dará lo que necesitas cuando sea mejor para ti? Florence descubrió que eso es cierto para las manifestaciones comunes, pero existe una categoría especial de manifestación, la manifestación de emergencia, el milagro financiero urgente. Y tiene reglas completamente diferentes. En 1922, Florence atendió a una mujer llamada Elena. Elena tenía 7 días para pagar la renta, o sería desalojada con sus 2 pequeños hijos. Había intentado todo. Pidió préstamos. Buscó trabajo. Vendió lo que tenía. Nada funcionó. Y cuando llegó hasta Florence, estaba más allá de la desesperación. Estaba en rendición total. Florence miró a Elena y le dijo algo que nadie esperaba. No fueron palabras de consuelo. No fue promesa de que todo iba a estar bien. Fue una instrucción precisa. Elena debía repetir una oración específica cada hora, 7 veces al día, por 3 días, y al final del tercer día, el dinero llegaría. No tal vez, no si tenía suficiente fe, llegaría. Elena dudó. ¿Cómo algo tan simple resolvería un problema tan concreto? Pero no tenía opción, así que obedeció. Y al segundo día, algo extraordinario sucedió. Una mujer para la que Elena había trabajado 5 años atrás apareció en su puerta. Dijo que estaba organizando papeles viejos y encontró un recibo. Elena había hecho un trabajo y nunca recibió el pago. La mujer trajo el pago con intereses de demora, el valor exacto de la renta con 3 meses de adelanto. Elena llamó a Florence entre lágrimas, y Florence respondió con una frase que cambiaría todo. Esto no fue suerte, esto no fue casualidad, fue la ley espiritual en acción. Y la ley espiritual no falla, nunca. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la manifestación rápida. Existe una diferencia abismal entre anhelar la prosperidad y clamar por un milagro económico. Cuando anhelas, estás operando desde la carencia, desde la sensación de que algo está faltando en tu vida. Y esa vibración de carencia atrae más carencia. Pero cuando necesitas verdaderamente, cuando la necesidad es urgente y real, entras en un estado diferente, un estado de comando. Florence estudió esto profundamente. Ella percibió que las personas que manifestaban dinero más rápido no eran las que querían mucho, eran las que necesitaban con claridad absoluta, porque la necesidad genera foco, y el foco dirige la energía, y la energía dirigida crea realidad. Entonces ella comenzó a enseñar lo que llamaba la oración urgente de prosperidad. Una oración hecha específicamente para situaciones donde el tiempo es corto y la necesidad es alta. Y la estructura de esta oración es completamente diferente de las oraciones normales. Primero, no pide, afirma. No hay espacio para duda o para frases como espero o me gustaría. Cada palabra es una declaración de hecho consumado, como si el dinero ya estuviera en camino y tú estuvieras solo confirmando la entrega. Segundo, es específica, no es sobreabundancia genérica.
Es sobre una cantidad exacta, para una necesidad exacta, en un plazo exacto. Cuanto más específica la oración, más rápida la manifestación, porque la especificidad elimina la confusión energética. Tercero, usa una técnica que Florence llamaba fecha límite divina. Declaras no solo lo que quieres, sino cuándo lo vas a recibir. Y al declarar la fecha límite, creas un compromiso energético con la providencia divina. Estás diciendo: yo sé que esto viene hasta esta fecha. Y esa certeza activa la ley de la fe. Y cuarto, lo más importante, termina con una liberación completa. Después de orar, sueltas. No te quedas obsesionado. No te quedas chequeando la cuenta bancaria a cada hora. No te quedas ansioso. Oras y liberas, porque la ansiedad cancela la oración. Florence tenía un ejemplo que ella siempre contaba. Imagina que pediste algo en línea. Hiciste el pedido. Pagaste. Recibiste la confirmación. ¿Te quedas desesperado chequeando el rastreo a cada minuto? No. Tú sabes que está en camino. Confías en el proceso. Y entonces un día, la entrega llega. La manifestación financiera funciona exactamente así. Pero existe una capa más profunda que Florence reveló solo para estudiantes avanzados. Y esa capa tiene que ver con la gracia inmerecida. La mayoría de las personas cargan con una creencia profunda de que necesitan hacer algo para merecer dinero, trabajar duro, sufrir, probar valor. Y mientras esa creencia está activa, la manifestación rápida es imposible, porque estás programado para que el dinero venga solo, después del esfuerzo. Entonces, incluso si la providencia divina quiere darte inmediatamente, tu subconsciente lo bloquea. Florence enseñó una reprogramación instantánea de la gracia inmerecida. Y funciona así. Necesitas aceptar una verdad espiritual que contradice todo lo que te enseñaron. Tú ya mereces. No por causa de lo que hiciste. No por causa de quién eres. Tú mereces porque existes. Porque eres parte de la creación divina. Y la creación divina es abundante por naturaleza. Piensa en un árbol. ¿Necesita hacer algo para merecer crecer? ¿Necesita probar que es digno de recibir sol y agua? No. Simplemente recibe. Porque es su naturaleza. Y la prosperidad es tu naturaleza también. Pero te fue robada por sistemas que necesitaban mantenerte pequeño. Y cuando aceptas esto, cuando realmente internalizas que la abundancia es tu derecho de nacimiento, algo cambia en tu campo energético. Dejas de pedir y comienzas a recibir, porque entendiste que no es sobre merecer, es sobre permitir. Florence tenía una oración específica para activar la gracia inmerecida. Y ella instruía que esa oración debía ser hecha antes de la oración urgente de prosperidad, porque sin la gracia activa, la oración financiera tiene poder reducido. La oración de la gracia es simple pero profunda. Soy digno de recibir abundancia ahora. No porque hice algo, sino porque soy. Y eso es suficiente. Parece demasiado simple para funcionar, ¿cierto? Pero aquí está el secreto. La simplicidad es poder. Cuanto más simple la verdad, más poderosa es. Y esa es la verdad más simple del universo. Tú eres digno. Punto. Florence contaba sobre un hombre llamado Roberto, un empresario que perdió todo en una mala decisión de negocios. Estaba en bancarrota, desesperado, sin saber cómo pagar ni siquiera las cuentas básicas. Y cuando buscó a Florence, él tenía algo que la mayoría no tiene: humildad genuina. Roberto le dijo a Florence: yo sé que causé esta situación. Yo sé que hice malas elecciones. Pero yo también sé que merezco una segunda oportunidad.
y estoy listo para recibir. Y Florence vio en él algo raro. Aceptación sin victimización. Él no estaba culpando al mercado, a los socios, a la economía. Él asumió responsabilidad, pero tampoco estaba hundido en culpa. Él tenía claridad. Me equivoqué. Aprendí. Ahora quiero reconstruir. Florence le enseñó a Roberto la oración urgente de prosperidad, pero con una modificación. Ella le pidió que añadiera una línea al final. Y me perdono a mí mismo completamente, por todo error, por toda falla. Me libero del pasado y acepto la prosperidad en el presente. Roberto hizo la oración por 3 días, 7 veces al día, y al tercer día recibió una llamada. Un inversionista que había rechazado su proyecto un año atrás había cambiado de idea. Y no solo quería invertir, sino que quería doblar el valor del capital inicial. En una semana, Roberto salió de la bancarrota para tener capital suficiente para recomenzar 3 veces. Y cuando él le preguntó a Florence cómo esto era posible, ella respondió: «Tú te perdonaste, y el perdón es la llave maestra que abre todas las puertas económicas trancadas». Y aquí hay algo crucial que necesitas entender sobre el perdón y el dinero. La mayoría de las personas están económicamente atrapadas, no por falta de oportunidad, sino por falta de perdón. Perdón a sí mismo. Perdón a los padres por no haber enseñado educación financiera. Perdón a los exparejas que causaron pérdidas. Perdón al sistema que parece injusto. Mientras haya falta de perdón, hay bloqueo energético. Y bloqueo energético impide el flujo. Y el dinero es flujo. Entonces, sin perdón, sin dinero, es matemática espiritual. Florence tenía una técnica de perdón financiero que ella usaba antes de enseñar cualquier oración. Ella pedía a la persona hacer una lista. Una lista de todas las personas, situaciones o instituciones que ella culpaba por su situación económica. Y entonces, una por una, perdonar. No un perdón falso, no un perdón forzado, sino un perdón de entendimiento, de aceptar que cada persona hizo lo mejor que podía con la conciencia que tenía, y de reconocer que guardar rencor no castiga a nadie, además de ti mismo. Y después de perdonar a todos de la lista, el paso final, el más difícil, perdonar a sí mismo. Por toda mala decisión económica, por todo gasto impulsivo, por toda oportunidad perdida, perdonar completamente y entonces declarar: yo estoy libre. El pasado no controla mi futuro financiero. Yo soy nuevo. Yo recomienzo ahora. Y ahora, vamos a la oración. La oración que Florence enseñó para la manifestación de un milagro financiero urgente en menos de 24 horas. La oración que transformó la vida de cientos de personas que ella atendió. La oración que funciona cuando nada más funciona. Pero antes de revelarla, necesitas entender las reglas. Esta oración no es para manifestar riqueza, es para manifestar necesidad urgente. Si quieres anhelar la prosperidad de 1 millón de pesos, esta no es la oración. Pero si clamas por un milagro económico de 1.000 pesos para pagar una cuenta que vence mañana, esta es la oración exacta. Y tiene otra regla importante. Solo puedes usar esta oración cuando realmente necesitas. No para probar que funciona, sino cuando hay necesidad real y urgente, porque la providencia divina responde a la sinceridad. Y si estás probando, no hay sinceridad, hay duda, y la duda bloquea. Aquí está la oración. Lee despacio, siente cada palabra. Y si estás en una situación de necesidad económica urgente, repite en voz alta: ahora, yo decreto que la cantidad exacta que necesito está viniendo hasta mí ahora.
La providencia divina ya ha puesto en movimiento los eventos que traerán este dinero hasta mis manos. Yo no sé cómo vendrá. Yo no necesito saber cómo vendrá. Yo solo sé que vendrá. Porque la providencia divina provee siempre. Y yo soy canal abierto de provisión divina. Toda duda está disuelta. Todo miedo está cancelado. Toda ansiedad está sustituida por paz. Yo confío completamente. Yo recibo completamente. Yo agradezco completamente. El dinero que necesito está en camino. Y así es. Florence instruía que esta oración debería ser repetida 7 veces seguidas, con intervalo de una respiración profunda entre cada repetición. Y entonces, debería ser hecho de nuevo a cada 3 horas, durante un día entero. 7 repeticiones, a cada 3 horas, por 24 horas. Eso da un total de 56 repeticiones. Y 56 no es número aleatorio. Es un número de conclusión de ciclo. Es 7 veces 8. Y en la numerología que Florence estudiaba, eso significa manifestación completa en el plano material. Pero tiene un detalle crucial. Entre las sesiones de oración, tú no puedes hablar sobre la situación económica. Tú no puedes reclamar de la falta. Tú no puedes expresar preocupación. Porque cada palabra de escasez que tú hablas cancela parte del poder de la oración. Florence llamaba esto de ayuno verbal de escasez. Durante las 24 horas de milagro financiero urgente, tú estás en silencio sobre falta. Tú solo hablas abundancia. Mismo que alguien pregunte sobre tu situación, tú respondes: está resuelto, está en camino, está manifestado. Y aquí está lo que acontece en los bastidores energéticos cuando tú haces esto. Cada repetición de la oración crea una onda de energía, y esas ondas se acumulan, como ondas en el océano. Una onda sola no hace mucho, pero 56 ondas en la misma dirección crean un tsunami. Y ese tsunami energético remueve todos los obstáculos entre tú y el dinero que necesitas. Florence documentó decenas de casos de manifestación en menos de 24 horas usando este método, y el patrón era siempre el mismo. La persona hacía la oración. En las primeras horas, nada acontecía. La mente comenzaba a dudar, pero si ella continuaba firme, si ella no quebraba el ayuno verbal de escasez, algo siempre acontecía entre la hora 18 y la hora 22. No siempre de la forma esperada. A veces era un pago atrasado que llegaba. A veces era alguien devolviendo un préstamo olvidado. A veces era una oportunidad de trabajo inesperada. Pero siempre, siempre, el dinero venía. En la cantidad exacta. En el tiempo exacto. Y Florence tenía una explicación espiritual para esto. Ella decía que el dinero que tú necesitas ya existe. Él ya está manifestado en algún lugar de la providencia divina. Tu oración no crea el dinero. Tu oración crea el camino para el dinero llegar hasta ti. Es como abrir una compuerta. El agua está allá. Ella solo necesita un canal para fluir. Tu oración es ese canal. Y cuando tú repites 56 veces, tú no estás solo abriendo el canal. Tú estás alargando, fortaleciendo, garantizando que nada bloquee el flujo. Pero tiene una pregunta que siempre surge. ¿Y si yo hago la oración y el dinero no viene? Florence tenía una respuesta clara para esto. Si tú hiciste la oración con fe como la de la Virgen de Guadalupe, si tú no quebraste el ayuno verbal de escasez, si tú realmente necesitabas, el dinero vendrá. Si no vino, es porque una de las 3 condiciones no fue cumplida. Y la más común de no ser cumplida es la fe, como la de la Virgen de Guadalupe. Porque la fe como la de la Virgen de Guadalupe no es ausencia de duda. Es acción a pesar de la duda. Es orar mismo cuando la mente dice que no va a funcionar.
es continuar mismo cuando nada cambió en las primeras horas. Florence comparaba la fe con plantar una semilla. Cuando siembras, no estás desenterrando la semilla cada hora para ver si está creciendo, ¿verdad? Siembras, riegas y confías en que la naturaleza está haciendo el trabajo invisible. La manifestación es exactamente así. Y hay otro elemento que Elena Scovel-Shinn enseñaba: gratitud anticipada. No es agradecer después de que el dinero llega. Es agradecer antes, como si ya lo hubieras recibido. Porque la gratitud anticipada es la forma más pura de fe. La fe como la que muestra la Virgen de Guadalupe. Así que después de cada sesión de oración urgente de prosperidad, agregas: agradezco por el dinero que está llegando. Agradezco por la provisión divina. Agradezco porque sé que ya está hecho en los niveles invisibles. Y ahora se manifiesta en lo visible. Y aquí hay algo que va a parecer extraño, pero es poderoso. Elena instruía que las personas actuaran como si el dinero ya hubiera llegado. No gastar lo que no se tiene, pero tener la energía de quien ya recibió, la paz, la confianza, la tranquilidad. Ella contaba de una clienta que clamaba por un milagro económico para una cirugía urgente. La clienta hizo la oración y en las horas siguientes, en lugar de estar ansiosa, fue al parque. Se sentó al sol, leyó un libro, porque ella sabía que el dinero estaba llegando. Y ella no iba a desperdiciar el día en ansiedad. Y mientras ella estaba en el parque, encontró a una antigua compañera de trabajo. Conversaron, y la colega mencionó que estaba buscando a alguien para un proyecto freelance. 2 horas de conversación después, la clienta tenía el trabajo, y el pago era exactamente el valor de la cirugía. ¿Coincidencia? Elena diría que no existe la coincidencia. Existe alineación. Cuando estás en paz, estás alineado con la abundancia. Y la abundancia fluye naturalmente para quien está alineado. Pero cuando estás en pánico, estás desalineado. Y aunque el dinero esté tratando de llegar, lo estás bloqueando energéticamente. Es como cerrar la puerta y reclamar que nadie entra. Y ahora, antes de continuar, necesito hacer una invitación. Si esta enseñanza está resonando contigo, si sientes que has sido guiado hasta aquí por una razón, honra esa sincronicidad. Usa el supergracias ahora. No solo para apoyar el canal, sino como un acto de fe, porque aquí está la verdad espiritual. Cuando das dinero conscientemente para conocimiento espiritual, estás diciendo a la providencia divina: yo valoro la sabiduría, yo invierto en transformación. Y la providencia divina responde multiplicando lo que has dado. Elena enseñaba que donar es la forma más rápida de activar el flujo financiero, porque cuando donas, rompes la vibración de escasez. Declaras: yo tengo lo suficiente para dar, y esa declaración energética atrae más. Así que usa el supergracias ahora. Dona el valor que tu corazón sienta. No necesitas ser mucho. Necesitas ser consciente. Y al donar, declara: ese dinero vuelve a mí multiplicado. Yo abro el flujo dando. Yo recibo dando. Y así es. Y ahora vamos a la capa final de esta enseñanza. Lo que Elena llamaba mantenimiento de abundancia continuo. Porque una cosa es manifestar dinero una vez. Otra cosa es mantener el flujo constante. Y la mayoría de las personas manifiestan, reciben, y entonces vuelven a la vibración de escasez. Y necesitan manifestar de nuevo, y de nuevo. Es un ciclo de montaña rusa. Elena enseñó que existe una forma de estabilizar el flujo, de hacer con que el dinero no sea algo que viene y va, sino algo que fluye constantemente. Y la clave para eso
Es una oración diaria simple. Cada día, al despertar, antes de hacer cualquier cosa, declaras: hoy la providencia divina provee todo lo que necesito. El dinero fluye para mí de múltiples fuentes. Yo soy abundante. Yo permanezco abundante. Y así es. Toma 10 segundos. Pero esos 10 segundos programan tu día entero. Sales de la cama ya en vibración de abundancia. Y cuando operas desde la abundancia, atraes abundancia. Elena tenía una metáfora hermosa para esto. Ella decía que tú eres como una radio y existen múltiples estaciones. Una estación de escasez, una estación de abundancia. Tú no creas las estaciones. Ellas ya existen. Tú apenas sintonizas y la oración matutina es tu forma de girar el dial hacia la estación de abundancia. Si no haces esto conscientemente, sintonizas automáticamente en la estación que está más fuerte a tu alrededor. Y en la mayoría de las casas, en los noticieros, en las conversaciones, la estación de escasez está tocando alto. Pero cuando haces la oración matutina, tú eliges tu estación. Y aunque las personas a tu alrededor estén en escasez, tú permaneces en abundancia, porque tú elegiste conscientemente. Y hay una última oración que Elena consideraba esencial, una oración nocturna. Antes de dormir, revisas el día y agradeces por toda bendición que recibiste. No solo dinero, sino alimento, abrigo, relaciones, salud, todo. Y al agradecer, cierras el día en vibración de abundancia. Y tu subconsciente procesa esto durante el sueño. Y despiertas ya programado para abundancia en el día siguiente. Es un ciclo continuo de atracción. Elena llamaba esto sujetalibros de abundancia. Comienzas el día con oración, terminas el día con gratitud, y todo entre los dos fluye con más facilidad, porque has creado un contenedor energético de prosperidad. Y ahora, la última enseñanza, la más profunda. Lo que Elena reveló en sus últimos años de vida. Ella dijo que el dinero no es el objetivo. El dinero es el medio. El objetivo es la libertad. Libertad para vivir tu misión. Libertad para expresar tus dones. Libertad para servir del modo que fuiste llamado a servir. Y cuando entiendes esto, cuando paras de anhelar la prosperidad por la prosperidad y comienzas a anhelar la prosperidad como herramienta de libertad, algo cambia. La providencia divina conspira de formas que nunca imaginaste, porque la providencia divina quiere que seas libre, quiere que manifiestes tu esencia. Y si el dinero es lo que está bloqueando eso, la providencia divina va a remover ese bloqueo. Pero necesitas dejar claro que el dinero no es el fin, es el comienzo. Es lo que permite que vivas plenamente. Así que si estás usando la oración urgente de prosperidad, agrega una línea. Yo recibo este dinero para tener libertad de vivir mi propósito, para servir, para crear, para ser quien vine a ser. Y la providencia divina responde a esa intención con velocidad sorprendente, porque misión alineada con provisión es imparable. No estás apenas manifestando para ti. Estás manifestando para todos los que serán impactados por ti viviendo tu propósito. Elena tenía una enseñanza secreta sobre lo que ella llamaba oraciones compuestas. Son oraciones que no piden apenas una cosa, sino que crean una cascada de bendiciones. Y ella enseñaba que para dinero sin fin, necesitas una oración compuesta específica. La oración simple manifiesta una vez. La oración compuesta crea un sistema, y el sistema genera flujo continuo. Es la diferencia entre pescar un pez y tener un lago lleno de peces. Uno resuelve el problema hoy, el otro resuelve el problema para siempre. Y aquí está cómo funciona la oración compuesta para abundancia continua.
Si estás viendo esto ahora, no es casualidad, es una señal divina. Florence Scovel Shinn, una mujer con una fe inquebrantable, entendió que existe un momento preciso, un instante sagrado, en que la providencia divina abre sus puertas a la prosperidad, un momento mágico para que ocurran milagros financieros urgentes. Y ese momento llega cuando la desesperación te consume, cuando necesitas una respuesta inmediata, cuando clamas por un milagro económico no en un mes, ni siquiera en una semana, sino ahora mismo, porque es en esa urgencia que la fe como la de la Virgen de Guadalupe se purifica. Y esa fe pura, esa que mueve montañas, se manifiesta al instante. No decretas simplemente que el dinero llega. Decretas que te conviertes en un imán financiero permanente, que las oportunidades te buscan constantemente, que la prosperidad te persigue sin descanso, que ya no tienes que corretear el dinero porque el dinero corre detrás de ti. Ahora. Florence enseñaba este decreto a personas que ya habían experimentado milagros financieros urgentes algunas veces, pero querían estabilidad. Y el decreto era así: yo soy un canal permanente de abundancia divina. La prosperidad fluye hacia mí constantemente desde múltiples direcciones. Atraigo oportunidades lucrativas naturalmente. Mi sola presencia genera prosperidad. Y cuanto más recibo, más tengo para dar. Yo soy la abundancia en acción. Y así es, por siempre. La palabra clave en este decreto es por siempre, porque no estás clamando por un milagro económico temporal. Estás instalando una programación permanente de abundancia. Y cuando haces esto diariamente por 21 días, no solo estás manifestando, te estás transformando. Florence comparaba esto con el ejercicio físico. Si haces ejercicio una vez, tendrás un poco de resultado. Pero si haces ejercicio todos los días durante meses, tu cuerpo se transforma completamente. El decreto compuesto funciona así. No se trata solo de un resultado. Ahora, se trata de una transformación de identidad, una nueva vida. Y hay una capa aún más profunda que Florence enseñó: la técnica de la ofrenda continua. Ella descubrió que las personas que mantenían un flujo financiero constante tenían un hábito en común. Ellas daban constantemente, no grandes cantidades, no donaciones dramáticas, sino pequeñas ofrendas continuas, una moneda para un necesitado, una propina generosa, una donación para una buena causa, todos los días, alguna forma de dar. Porque dar mantiene el flujo activo. Cuando das, declaras: tengo más de lo que necesito. Y esta declaración energética atrae más. Florence tenía una regla simple: todos los días, da algo, incluso si es un peso. Incluso si es comprar un café para alguien, pero da, porque un día sin ofrenda es un día que cierras el flujo, completo. Y ella enseñaba que el mejor momento para dar es justo después de que recibes. ¿Recibiste un pago? Ofrenda una parte inmediatamente, incluso si es un porcentaje pequeño. Porque esta acción le dice a la providencia divina: no tengo miedo de perder, confío en que viene más. Y esta confianza magnetiza la abundancia. Inmediatamente. Había una historia que Florence contaba sobre un hombre llamado David. David era pobre, muy pobre. Pero él tenía un hábito. Todos los días, él apartaba una moneda. Y al final de la semana, él donaba todas las monedas a alguien que él percibía que estaba en situación peor que la de él. No era mucho dinero. A veces eran solo 7 monedas. Pero él lo hacía consistentemente. Y un día, él encontró a Florence y le contó sobre este hábito. Y Florence dijo algo que cambió la vida de él.
Tú no eres pobre, tú actúas como rico, porque los ricos dan y la energía sigue a la acción. Esa es la clave. David no entendió completamente, pero continuó dando, y 6 meses después, su vida financiera había cambiado completamente. Él consiguió un empleo mejor, después una promoción, después un negocio paralelo que prosperó. En 2 años, él era financieramente cómodo, y él nunca paró de dar. Nunca. Florence decía que David había descubierto sin saber la ley de la circulación. El dinero necesita circular para multiplicarse. Cuando lo retienes con miedo, lo bloqueas. Cuando lo liberas con confianza, lo amplificas. Es matemática espiritual. Es un hecho. Y hay un error común que Florence veía frecuentemente. Personas que experimentaban milagros financieros urgentes e inmediatamente guardaban todo con miedo de perderlo. ¿Y sabes lo que sucedía? Ellas lo perdían de otras formas. Gastos inesperados, emergencias, problemas que drenaban exactamente lo que ellas guardaron. Todo. Porque cuando guardas con miedo, no estás ahorrando, estás vibrando escasez. Y la escasez atrae situaciones que confirman la escasez. Pero cuando ahorras con abundancia, cuando guardas parte sabiendo que viene más, la energía es completamente diferente y el dinero guardado se multiplica en lugar de perderse. Siempre. Florence enseñó una técnica de ahorro consciente. Cada peso que guardes, antes de depositarlo o guardarlo físicamente, declara: este dinero está seguro y se multiplica. Él es semilla de abundancia futura. Él trabaja para mí y más dinero viene para juntarse a él. Todo se multiplica. Parece simple, pero esta declaración transforma la energía del dinero guardado, de estancado a activo, de protegido con miedo a invertido con fe. Y la diferencia en los resultados es dramática. Es un milagro. Y ahora voy a contarte el último secreto que Florence reveló sobre la manifestación de un milagro financiero urgente. Existe un momento del día en que los decretos tienen poder triplicado. Y ese momento son las 3 de la mañana, la hora mágica. Florence estudió textos místicos de varias tradiciones y descubrió que las 3 de la mañana es llamada la hora de la alquimia espiritual. Es cuando el mundo material está más silencioso y el mundo espiritual está más activo. Es el momento en que Jesús oraba. Es el momento en que los místicos hacen sus rituales más poderosos. Es la hora de los milagros. Y ella enseñó que si realmente necesitas un milagro financiero urgente, despierta a las 3 de la mañana, siéntate en silencio por 1 minuto. Y entonces haz la oración urgente de prosperidad 3 veces, con fe absoluta, con confianza total. Y entonces vuelve a dormir en paz. Confía. Parece extraño. Pero Florence documentó que las manifestaciones más rápidas y más dramáticas sucedieron cuando las personas hicieron la oración a las 3 de la mañana. Una mujer experimentó una herencia inesperada. Un hombre manifestó un contrato de trabajo de la nada. Una familia experimentó una solución para una deuda imposible. Milagros. No es magia. Es alineación con las leyes espirituales de momento y energía. La oración durante el día tiene poder. La oración a las 3 de la mañana tiene poder exponencial. Porque estás orando cuando el velo entre los mundos está más delgado. Es ciencia divina. Y ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe solo una palabra. Recibo. No expliques. No contextualices. Apenas. Recibo. Hazlo ahora. Esta palabra es una declaración pública. Es tú declarando a la providencia divina, a ti mismo. Y a la energía colectiva de este video que estás abierto, que estás listo, que recibes.
que recibes toda la bendición. Y cuando haces esto, te conectas con la energía de todos los que escribieron la misma palabra y se crea una corriente de fe colectiva. Y la fe colectiva multiplica la manifestación individual. Es una bendición. Florence siempre decía que cuando 2 o más personas concuerdan en algo, el poder se multiplica exponencialmente. Imagina decenas, cientos de personas escribiendo «Recibo». Es una ola energética de apertura a la abundancia. Y tú formas parte de esa ola ahora. Sé parte y prepárate, porque en los próximos días, si aplicaste lo que aprendiste aquí, vas a ver resultados. Puede ser dinero directo, pueden ser oportunidades, pueden ser ideas que generan ingresos. Pero algo va a cambiar. Confía y recibe. Y cuando cambie, no olvides de dónde vino. No olvides que fue una oración, que fue una elección energética, que fuiste tú alineándote con la ley espiritual, porque recordar eso fortalece tu fe. Y recibes más, y la fe fortalecida se manifiesta cada vez más rápido. Es un hecho. Florence Scovel Shinn demostró que un milagro financiero urgente no es una fantasía. Es ciencia espiritual. Es usar las leyes invisibles que gobiernan la providencia divina. Y ahora, escúchame bien. Tú tienes las herramientas. Tú tienes la oración urgente de prosperidad. Tú tienes el método. Tú tienes la llave. Úsala. Declara. Manifiesta. Y vive la abundancia que siempre ha sido tu derecho divino. La providencia divina está lista para responderte. La pregunta es, ¿estás listo para recibir esa gracia inmerecida? ¿Estás listo para abrazar la abundancia que te espera con los brazos abiertos?